Bueno, entonces ya fueron calificadas todas las evidencias que ustedes tuvieron este fin de semana. Por favor, revisen si hay alguna evidencia pendiente de calificar o la subieron después de que yo califique. Me hacen el reporte, por favor, de la lista de evidencias por el grupo de WhatsApp, el grupo de la ficha. Recuerden que, bueno, ya les comparto el reporte de calificaciones mañana. Ya lo descargué de Desayuna hoy, ya lo estoy organizando para compartirlo. Recuerden que su fase de ejecución termina el 21 de junio de 2026. Para esta fecha, chicos, ustedes deben estar al día con todas sus evidencias de análisis, de planeación, de ejecución. ¿Listo? Nosotros estamos trabajando, iniciando hoy con la guía de aprendizaje 9. Vamos a trabajar taller sobre codificación de módulos de software, diseñar el caso y defines ambiente de prueba, documentación de pruebas de software y reportes de plan de prueba. Entonces ya les voy a explicar acerca de estas evidencias. Déjenme, ¿estoy presentando? No. Yo les presento la guía. Les presento la guía número 9. ¿Listo? Ya se la voy a presentar. Entonces aquí se las comparto. Yo me imagino que ya ustedes la estuvieron mirando, ya la descargaron. Entonces aquí estamos con la guía número 9. En ella pues vamos a ver la actividad de aprendizaje, desarrollo de la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. Entonces vamos a realizar un plan de pruebas, material de formación que deben estudiar y leer, las pruebas de software en Sayuna, y vamos a empezar a trabajar con el taller, a resolver ese taller sobre la codificación de módulos de software. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, pues, la solución de software, que es un conjunto de elementos que ustedes han organizado para poder realizar esas pruebas de software. Entonces, aquí vamos a encontrar que tenemos las pruebas de software, tenemos el taller sobre codificación de módulos de software y realizar las pruebas de software, material de formación que deben estudiar y leer, la evidencia 3 y 4 y 5. Déjenme aquí, me vengo para acá. Hoy, esta semana, vamos a trabajar solamente la evidencia 1 y 2, taller sobre codificación de módulos de software y realizar un plan de prueba de software. Entonces aquí vamos a ver un repaso acerca de las generalidades que ustedes van a encontrar en las pruebas de software, pues con base en que ustedes van a realizar van a realizar ese diseño de prueba de software a la aplicación que ustedes están realizando, que están diseñando, con base en los requerimientos que el cliente les dijo a ustedes que cuando hicimos la parte de análisis, de determinación de requerimientos, se reunieron con el cliente. Entonces, con base en esos requerimientos, ustedes van a hacer esa propuesta de prueba de software. Van a realizar los análisis documentales, van a realizar la identificación de los defectos que van encontrando ustedes en el código cuando van ejecutando cada uno de los módulos que están desarrollando, van aplicando pruebas funcionales. ¿Cuáles son las pruebas funcionales? Las que van directamente con los procesos, con los requerimientos que el cliente nos indicó al inicio. Y las no funcionales, ¿cuáles son? Son aquellas que nos garantizan que nuestro software va a tener una alta calidad porque estamos teniéndole en cuenta que la funcionalidad, el rendimiento, el procesamiento que le está haciendo, pues en los tiempos indicados, que no se demore realizar un proceso,
que soporte si nuestro software va a tener la capacidad de que varios usuarios ingresen al mismo tiempo y ejecuten los módulos al mismo tiempo, que los soporten y que puedan trabajarlos, que podamos trabajar también pruebas dinámicas y estáticas, pues ahí dependiendo pues de los módulos que vamos realizando. A medida que vamos integrando nuestros módulos, ir haciendo las pruebas de integración, los informes de confianza en ese nivel de calidad del software, para toda esta información nos sirve para qué? Para hacer una toma de decisiones en las mejoras que debemos ir aplicándole a este software. Ustedes saben que cuando nosotros realizamos un software, debemos ir aplicando esa mejora continua para ir asegurando pues la calidad de ese software y para que esté actualizada pues a medida que van pasando pues los procesos y los tiempos, las empresas, las compañías van cambiando algunos procesos, se van mejorando unos, se van eliminando otros. Entonces, esto hace que nosotros pues estemos aplicando esa mejora continua. Entonces, esas son las pruebas que tenemos que aplicar de control de esos resultados, de esa información que se están generando, que se está procesando, de esos informes que generan los procesos, de la aplicación de esos objetos de las pruebas y se van reseccionando unas bitácoras experimentales donde va a quedar documentado todo el proceso que se está realizando en el software. Vamos a encontrar que vamos a identificar según las normas ISO, según la organización ISO, que es la que se encarga de hacer el control de software, en control del sistema de requisito de calidad de evaluación de software, SQUAR. Vamos a encontrar estandarizado que vamos a encontrar el color azul, el cual nos va a identificar para agregar una conformidad que quedó muy bien. Y vamos a identificar con el color rojo y una X que hay un error, hay un problema que está pasando, que hay una no conformidad y está en proceso de que hay que corregir o mejorar ese proceso. Entonces, para que ustedes estandaricen cuando van a identificar cuando una prueba pasó, que está cumpliendo, que ese módulo se probó y hay una conformidad buena, entonces colocamos un visto o un chulito azul. Y cuando hay el módulo o el software tiene X errores, se identifica con la X de color rojo. Entonces, esto tenemos que ir estandarizando cuando vamos aplicando esos procesos de prueba. Los tipos de prueba y las características que vamos a nosotros encontrar muestran la presencia de defectos. Entonces, cuando nosotros vamos aplicando esas pruebas, esas nos facilitan que detectar defectos, pues, lo cual no nos va a garantizar que no haya defectos ocultos. Por eso hay que revisar y probar miles de veces todo el proceso que vamos realizando. Esto no garantiza pues que nuestro software sea óptimo, hay que aplicar las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de proceso, de documentos, para ir garantizando pues que estemos entregando un software funcional. También tenemos las pruebas tempranas, que son encontrar los errores en etapas tempranas. Esto permite que ahorremos tiempo, ahorremos recursos y pues estemos avanzando rápidamente en nuestro software de manera óptima. En la tercera, no es posible realizar pruebas exhaustivas. Hay que realizar un análisis de los riesgos para identificar las prioridades y tener una óptima toma de decisiones, centralizando esfuerzos y utilizando el talento humano y los recursos de manera correcta. Las pruebas dependiendo del contexto, entonces, esas dependen del contexto en donde se ejecuten, deben ser más de énfasis en las que sean para un sistema crítico, para un software, por ejemplo, financiero, que vamos a probar, pues vamos a probar
toda la parte de informes numéricos, de informes de estadísticos, de informe que necesitamos pues que sean mucho más detallado esas pruebas en esta parte. La agrupación de defectos, las pruebas deben agruparse, la mayoría de fallos operativos se enfoca en un número reducido de módulos. La paradoja de los pesticidas, entonces aquí en A6, no hay que repetir las mismas pruebas varias veces, por lo cual es importante que los casos de prueba se revisen constantemente y escribir nuevos con el fin de encontrar más defectos. Entonces, esas pruebas, esos casos que usted va a estar aplicando y los documentando en una bitácora, en el documento de pruebas, para que pues las personas que estén realizando pruebas al sistema no se queden repitiendo la misma, sino que vamos a crear nuevas para encontrar nuevos posibles errores. Ausencia de error. De nada sirve corregir el sistema si éste no cumple con los requerimientos o las necesidades del usuario. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un software bien, está libre de errores, funcionando correctamente, pero no estamos dándole solución a esos requerimientos del cliente que inicialmente nos indicó? Entonces, hay que tener en cuenta todos estos aspectos en los principios para garantizar esa calidad del software que el cliente necesita. Entonces tenemos las pruebas funcionales, las cuales pues indicamos que son aquellas que son basadas en los requerimientos del cliente, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar las pruebas de la interfaz, que tanto la interfaz con el usuario, las pruebas de compatibilidad con otras aplicaciones, las pruebas de aceptación del usuario, que el usuario pruebe el software, lo maneje y nos diga que tiene esa calidad de usabilidad, que es fácil de manejar, es muy intuitivo y está realizando lo que él necesita. Pruebas de regresión que podamos nosotros pues regresar y revisar y documentar pues y realizar esas funcionalidades. Y las pruebas de instalación, también revisando qué instalamos y queda bien en una tablet, si es que nuestro software va a correr en un celular, en una tablet, en un computador, si va a ser móvil. Entonces hay que hacer esas pruebas de instalación en diferentes hardware. Pruebas unitarias, ir realizando esas pruebas unitarias a medida que vamos construyendo el software. Eso nos permite ahorro de tiempo, ahorro de dinero y vamos a tener un código de calidad. Aquí vamos a encontrar en el mercado, en internet, muchas pruebas software que realizan pruebas. Vamos a encontrar software gratis, software libre, vamos a encontrar software que de pronto necesitamos que sea más específico y de pronto pues hay que adquirirlo, pues hay que mirar esa necesidad del software que hay en el mercado y que nos va a servir para realizar pues esa prueba de manera sistematizada. Las pruebas de integración, entonces una vez que nosotros hemos integrado todos nuestros módulos, hay que ir revisando cuando vamos integrando nuestros módulos, que toda la aplicación y el módulo que integramos siga funcionando correctamente, que queden bien ensamblados los componentes, que que la base de datos sigue funcionando correctamente, los datos de configuración, del sistema, la infraestructura y las interfaces. Existen tipos de pruebas de integración incremental, de manera como nosotros vamos a realizando la integración de forma descendente, de forma ascendente, de forma combinada. Entonces, aquí pues tenemos diferentes formas de realizar esas pruebas de software. En las pruebas no funcionales, ¿cuáles son las pruebas no funcionales? Son aquellas
que se le aplican para mirar el desempeño y el rendimiento de la aplicación que estamos nosotros pues desarrollando. Vamos a probar la prueba de carga. Entonces se simula la demanda esperada de una gran cantidad de información que se va a cargar y se mide el resultado de esa prueba de carga. La prueba de rendimiento se calcula la respuesta del programa con diferentes medidas de peticiones del usuario. Entonces, de esta manera vamos midiendo el rendimiento y el tiempo en que nos está dando pues ese resultado. Pruebas de volumen, se prueba el funcionamiento del programa con ciertos volúmenes de datos. Entonces, igual se empieza pues a cargar por medio de un sistema, por un software o un sistema o un archivo. Se le cargan una gran cantidad de volumen de datos para mirar si soporta y si funciona bien em, con esta cantidad de información que se le está cargando. Prueba de estrés, cuando el usuario o petición puede soportar el programa. Con esta prueba se determina si el sistema es estable. Entonces aquí pues hay que hacer que varios usuarios se conecten al mismo tiempo, realicen peticiones al mismo módulo para mirar si nuestro software es estable y a todos les va a dar, a todos los usuarios les va a dar el rendimiento, les va a dar el resultado y el funcionamiento que se necesita. Pruebas de configuración. Aquí se valida qué efectos en el desempeño tienen los cambios de configuración. Entonces, si se pueden aplicar como en diferentes hardware, software, versiones y navegador. Entonces, que nos soporte diferentes sistemas. Pruebas de resistencia, se prueba cómo se comporta una aplicación luego de un uso prolongado. Entonces, después de un tiempo que el usuario esté trabajando, que nuestra aplicación resista y siga funcionando pues con toda su capacidad. Las pruebas de volumen que ya lo hemos visto y la de usabilidad se centra en validar qué tan fácil se utiliza el programa en cuanto a la facilidad de aprendizaje, eficiencia, memorización, errores y satisfacción. ¿Qué tan fácil es para el usuario manejar esta aplicación sin tener que leer un manual de indicaciones, manual del usuario? Entonces, aquí vemos también esa prueba de usabilidad. También tenemos que hacer la prueba de rendimiento, identificar y localizar los problemas de rendimiento, verificar el cumplimiento de esos servicios, localizar el cuello de botella, dónde se está presentando, por qué se está presentando. Entonces hay que identificar pues esas pruebas de rendimiento. Los tipos de pruebas y las características, entonces vamos a encontrar las ventajas y desventajas de los tipos de pruebas funcionales, pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de rendimiento que van ustedes a ir aplicando. En cuanto al tiempo, al costo, al esfuerzo que se va aplicando, los recursos y la exactitud de esas pruebas nos va a garantizar que nuestro software pues sea un software funcional. Entonces aquí pues ustedes pueden hacer un diagrama de prueba donde van ustedes a crear unos procesos con respecto a las personas que van a participar en ese proceso de prueba, qué procesos va a realizar, cuál va a ser el orden, en qué momento vamos a hacer peticiones, a qué momento vamos a acceder a la base de datos, qué resultados esperamos, deseamos esperar. Entonces, se pueden crear esas pruebas o esos diagramas de esos casos de prueba. Esta es una tablita donde vamos a documentar esos casos de prueba. Entonces aquí tenemos que tener los campos del identificador, el nombre del caso de prueba, la descripción de ese caso de prueba, el número de orden de ejecución del caso de prueba. Entonces, si ustedes tienen bien organizaditos según su cronograma y según ese diagrama, los casos de prueba, entonces van a tenerlo de pronto con un número de ejecución, un requerimiento asociado. Si se plantea un caso de prueba, se debe saber a qué requerimiento va asociado para mantener esa trazabilidad. Entonces, según los requerimientos,
También vamos a ir nombrando, codificando, ir indicando a ese caso de prueba a qué requerimiento se le está aplicando para validar. Precondición, el estado en el cual se debe encontrar el sistema antes de comenzar el caso de prueba. Entonces, hay que indicar el sistema en qué estado está antes de iniciar ese caso de prueba. La poscondición, el estado en que debe encontrar el sistema luego de ejecutar esa prueba, ese caso de prueba. Y el resultado esperado, el objetivo que debe ser alcanzado posterior y al ejecutarse la prueba. Entonces, ¿cuál es el objetivo que teníamos al aplicar este caso de prueba? Sí, nos dio el objetivo que esperábamos. En el desarrollo de los casos de prueba, cuando un TDD, un desarrollo dirigido por pruebas, se combina con un desarrollo ágil, tiene como consecuencia un espacio más amplio en el cual cubre el desarrollo de software hasta el diseño de software, el cual pues aquí se propone un proceso denominado, entonces aquí nosotros estandarizamos ese proceso que estamos aplicando los casos de prueba, donde vamos a indicar por color rojo hacer que las pruebas fallen. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esos casos de prueba, nosotros tenemos que en esos casos de prueba hacer que falle ese módulo, esa captura de información o ese proceso para mirar de que si va a fallar el momento en que el usuario cometa ese error, falta de información, información que no corresponde. Entonces debemos hacer que falle. Esto lo vamos a identificar con el color rojo. Verde, hacer que las pruebas pasen. Entonces, ya aquí probé con todas las posibilidades que un usuario pueda cometer errores en el ingreso de información. Ahora voy a mirar, voy a ingresar la información correcta, voy a mirar qué resultado me está dando ese logo. Entonces aquí voy a ese módulo o esa captura, voy a ver que me funcione correctamente, lo identifico con el color verde. Y con el color azul es para corregir los errores lógicos que estoy encontrando que no me están funcionando, que me están ocurriendo error, los voy a identificar por el color azul. Entonces aquí tenemos los procesos de diseño de software, el TDD, funcionan para metodologías ágiles, serían con la historia de usuario. El cliente escribe su historia de usuario, hay que colocar la historia de usuario, la aceptación de esa historia de usuario. Entonces se definen el conjunto de clientes con el cliente los criterios de aceptación de la historia de usuario. Entonces aquí pues vamos a con él evaluar esas historias de usuarios, vamos a mirar esa aceptación, descomponiéndola lo que se pueda para simplificarla de manera lo más posible, ¿no? Entonces vamos a descomponer esa historia de usuario, vamos a buscarla para lograr sintetizarla y hacer que tenga un criterio de aceptación. Punto de aceptación. Se selecciona el punto de aceptación más sencillo y se transforma en una prueba unitaria. Se verifica que la prueba falle, igual que lo que estamos aquí explicando en el tipo de software. Las pruebas correctas se escriben en líneas de código para hacer que la prueba sea correcta, igual que aquí lo que estamos explicando acá. Automático, se lleva a cabo todas las pruebas de carácter automática, entonces ponen que un software se encargue de realizar esta validación. Se vuelve a escribir el código para que quede limpio y aquí volvemos al punto de aceptación. Entonces, el TDD, desarrollo dirigido por pruebas. Entonces, eso se aplica para metodologías ágiles. Entonces, aquí tenemos los beneficios al aplicar este tipo de desarrollo dirigido por pruebas. Permite una verificación de las funcionalidades desarrolladas en ciclos más pequeños, lo que permite la detección de errores
y asimismo su solución temprana. En la implementación de la forma de trabajo permitirá elevar la confiabilidad en el producto de software desde el punto de vista de errores funcionales, sino también avanzar con las necesidades de los requerimientos del cliente. En la optimización, otro de los beneficios es la optimización y la mejora en el rendimiento del código. Entonces, esto nos va a garantizar, pues, que vamos probando nuestro software y vamos garantizando, pues, que nuestro software va funcionando y va integrándose con los demás. En el proceso de realizar pruebas por cada nueva funcionalidad o requisitos facilita el proceso de desarrollo de forma modular, lo que permite la escalabilidad en el futuro mantenimiento del producto de software. Entonces aquí están los de ciclo de desarrollo guiados por pruebas. En el TDD, que es lo que fuimos acá, la prueba debe fallar. em, Se muestra en color rojo, escribir el código mínimo para que la prueba pase, entonces que falla, ingresar los datos correctamente para que pase, las pruebas deben pasar, las que pasan se muestran en color verde y el refactoring se debe mejorar el código, se muestra en color azul. Ahora, los documentos para documentar por medio de plantillas ese plan de pruebas, lo podemos hacer de esta manera, el documento con esta estructura, una introducción, donde está el propósito del software, los antecedentes, el alcance, la identificación del proyecto, los requisitos para la planificación de pruebas, las estrategias de prueba, los tipos de pruebas, herramientas de software si utilizaron de pruebas, los recursos, los roles de las personas que intervinieron en esas pruebas, con cada uno pues con su rol y con su responsabilidad. Los sistemas, si hay otros sistemas involucrados, entonces cuáles sistemas hicieron parte de ese plan de pruebas, los hitos de prueba, los entregables, modelo de prueba, registro de pruebas, los informes de defectos y las tareas o el cronograma de proyecto. Entonces, esa es una plantilla para documentar las pruebas del software que ustedes van a realizar. La otra es, pues aquí vamos explicando la introducción. En la introducción va el alcance de ese software, de esos módulos que hacen parte del software que ustedes están realizando, las actividades que van a realizar en esos procesos de prueba de sistema, las referencias, los requisitos del proyecto, la identificación de esos requerimientos que vamos a probar. Los glosarios, el glosario definir los términos del sistema, por ejemplo, UAT, que significa prueba de aceptación de usuario. Entonces, de acuerdo pues a los términos que van apareciendo en esa prueba de software, ustedes van definiendo en el glosario. Los contextos de pruebas, entonces están los proyectos y subproyectos de prueba, donde se presenta el diagrama de los módulos del sistema. Entonces aquí van a agregar ustedes los diagramas en los cuales se basaron para realizar el proyecto. Los elementos de prueba, una lista de elementos a los que se le va a realizar las pruebas. Entonces, a qué elementos vamos a realizar esas pruebas. El alcance de las pruebas se presentan los módulos que se van a probar y los que no se van a probar en el proyecto. Entonces, por ejemplo, factores de calidad no funcionales como rendimiento, seguridad informática y usabilidad, por ejemplo, esos factores se los vamos a encargar una, eh, a una empresa que se encarga de testear software y tiene el software indicado para realizar esta prueba. Entonces, por ejemplo, se lo vamos a encargar a una empresa externa, entonces estas no incluirían, se deben identificar. Suposiciones y restricciones. Entonces, aquí en las suposiciones, el ambiente de prueba será un clon, por ejemplo, de un módulo o un archivo existente real, donde voy a cargar datos reales existentes en un módulo para verificar esa información o ese procedimiento o que tenga la capacidad y el volumen de esa información. Entonces voy a hacerle prueba al volumen, prueba de capacidad, prueba de estrés a través de estos módulos.
Restricciones. En hardware, por ejemplo, si voy a aplicar una restricción del hardware que no se puede trabajar. Por ejemplo, si en el momento de hacer las reuniones por X personas que hacen parte de este equipo de prueba, X días no pueden asistir por X compromisos, esas restricciones se van a colocar, las capacitaciones deben ser de tal manera, en que tal sitio, o por ejemplo, un auditorio, o con aquellos elementos, aquel hardware, software de apoyo. Entonces hay que colocar esas restricciones. Partes interesadas, definir las personas que se involucran con el proyecto y tienen la responsabilidad de ejecución de las pruebas del proyecto. La comunicación de las pruebas. Se detallan las responsabilidades de los miembros y las partes del equipo de proyecto y los protocolos de comunicación interna y externa y resolución de conflictos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos crear una matriz de esta manera donde vamos a definir los puntos de comunicación. Entonces vamos a tener una reunión de inicio. ¿Cuál es el propósito? Pues iniciar ya y definir esos casos de prueba o esas pruebas. Las frecuencias, entonces va a ser una vez la inicio. Las internas van a ser semanales, los reportes de estado van a ser semanales, los reportes de hitos van a ser de acuerdo pues como sea apropiado. Los medios van a ser por medio de reunión, el reporte de estado por medio de un documento vía email, el reporte de hitos documento vía email. Responsabilidad, entonces, ¿quiénes van a ser los responsables de cada una de estos reuniones o la comunicación que vamos a tener con el equipo de proyecto? Quiénes van a ser parte del equipo de proyecto, el equipo interno. Entonces, de esa manera vamos definiendo y organizando pues las pruebas y las reuniones que vamos a realizar. Registro de riesgos. El impacto y la probabilidad se determina teniendo en cuenta por alguna escala. Entonces, por ejemplo, aquí retrasos en la implementación de las funcionalidades. Entonces, hay un riesgo en ese retraso en la implementación. Entonces, aquí vamos a colocar una probabilidad y un impacto. Entonces, ese retraso me va a impactar cuando 5 es el mayor número. Entonces aquí va a decir que vamos a tener un mayor impacto con ese retraso en la implementación de las funcionalidades y vamos a tener una severidad, una probabilidad de impacto de 10 en el plan, y nos va a generar un plan de migración para evaluar el avance del desarrollo de la funcionalidad y replanificar acorde al avance de ser necesario. Entonces, estos son los registros de los riesgos que pueden ocasionarse en esas pruebas de software. Estrategias de prueba, subprocesos de prueba de componentes, prueba de integración, prueba de sistema, los entregables de las pruebas. Para cada subproceso de pruebas se deben generar, por ejemplo, un plan de pruebas, especificación de los casos de prueba, informe de estado de las pruebas, informe de finalización de las pruebas. Las técnicas de diseño de pruebas, identificar las técnicas que se utilizan para el diseño de las pruebas. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar las pruebas de casos de uso. Vamos a realizar una prueba de esos casos de uso a las pruebas exploratorias en todo el proyecto. Los criterios de financiación de las pruebas. Entonces, las pruebas deben alcanzar una cobertura de requisitos. Entonces, cuando vamos a hacer esas pruebas, vamos a mirar que al menos nos alcance a aprobar el 80% de los requerimientos del proyecto, que sea pues para que dé satisfacción al cliente. Y todos los procedimientos de prueba deben ejecutarse sin fallas de gravedad alta. Entonces, miramos que, pues, que los errores que vayan a ocurrir en esa solución de requerimientos no vaya a ser alta que nos esté dando información no confiable. Identificar y definir las métricas del proyecto, por ejemplo, números de casos de prueba ejecutados, número de incidentes por categorías. Entonces, ustedes van a identificar pues las métricas que van a aplicar para definir y aplicar al número de casos de pruebas reejecutadas, número de incidentes resueltos por categorías. En requisitos de entorno de prueba,
definir los ambientes de prueba de software. Entonces, por ejemplo, en sistema operativo, en aplicaciones, qué requisitos necesitamos para que nuestro entorno de prueba funcione, qué software necesitamos, qué herramienta de software de pruebas especializadas para software de pruebas necesitamos. Entonces, definirlas acá. El retesting y regresión de pruebas son necesarias para cumplir con los criterios de finalización. Se estima que se realiza al menos 3 ciclos de pruebas. El último ciclo incluirá una prueba de regresión completa. Entonces, para regresar y hacer las pruebas a todos. Criterio de suspensión y reanudación. Por ejemplo, se dio la suspensión de las pruebas porque algunos errores detuvieron y no me dejaron continuar con las pruebas de otros módulos, porque él es el que alimenta o nos da la información para otros módulos, para la base de datos. Entonces, hasta que ese error no se corrija, no nos va a permitir seguir con las pruebas del software. Entonces, hay que indicar por qué se da la suspensión y una vez que se ha solucionado esos errores o esos problemas que se nos dieron y nos pararon, nos pusieron en pausa las pruebas de software, en la reanudación indicar pues que se solucionó, cómo fue el proceso de solución de esos errores que se presentaron. Desviación de estrategias de pruebas a nivel organizacional. Aquí solamente se hace si la compañía tiene esas pruebas a nivel organizacional. Si no, este punto no va. 6. Actividades y estimados de las pruebas. Entonces aquí vamos a colocar las actividades y las estimaciones que vamos nosotros a realizar en esas pruebas. Personal que van a involucrarse en las pruebas de software y los roles, actividades y responsabilidad de cada persona. Lo hacemos a través de la matriz RAS. Entonces aquí tenemos el rol, la actividad, entonces está el líder, por ejemplo, el líder de pruebas, el analista de pruebas, el ingeniero de automatización, y vamos a identificar pues aquí en cada uno de esos elementos de prueba. Y vamos a decir que la R es responsable, la A es apoyo, la C es consultado y la I informado. Entonces vamos a ir definiendo cada una de esas letras e ir colocando en cada una de esas actividades cuál es la intervención de cada una de esas personas. El cronograma, no nos puede faltar, el cronograma de actividades de prueba, quien está encargada en la fase de análisis, de diseño, entorno de prueba, ejecución de los ciclos y finalización, en qué periodos, en qué tiempo se van a aplicar. Entonces aquí por mes, los días en que se va a realizar esas aplicaciones de prueba. Yo les comparto estos videos para que ustedes lo vean y se documenten para realizarlo. ¿Listo? Bueno, las evidencias que vamos a realizar son taller sobre codificación de módulos de software. ¿Qué van a realizar en esta evidencia? Una solución de software es un conjunto de elementos enfocados al tratamiento y administración de datos e información. Esto debe ser organizado y listos para cumplir sus objetivos. Teniendo en cuenta el componente formativo de las pruebas de software y profundizando con otras fuentes, realice el siguiente taller con base en las preguntas orientadoras. Elementos que hay que tener en cuenta. ¿Qué tipo de prueba de software existen? Te van a investigar qué tipo de software existe y van a explicar las características y beneficios de cada uno de esos tipos de prueba de software. Según la consulta que realizó, ¿qué tipo de prueba se adapta mejor al proyecto de software que está desarrollando? Entonces, ustedes con base en esta información van a seleccionar, escoger, según su proyecto, qué tipo de prueba a ustedes les convendría aplicar en su proyecto. Investigue e instale una herramienta de prueba de software en su computador, van a instalar en su computador. Ustedes van a investigar una herramienta de software que les sirva para aplicar la prueba a su proyecto
Y con la herramienta instalada van a realizar unas pruebas básicas de solución de software. Tome captura de pantalla del proceso y anéxelas al trabajo. Elabore un resumen de las pruebas que realizó. Se deben seguir normas básicas de presentación de un documento. Debe tener portada, introducción y conclusión y más la solución de esas preguntas o esos elementos que se les indica acá. Para la entrega del producto, van a entregar en PDF el taller de prueba de software. Extensión, 3 hojas mínimo de contenido. ¿Listo? Entonces, esta es la primera evidencia que es el taller. ¿Entendida esta, chicos? ¿O hay preguntas? Y qué alegría que hayan 14 personas conectadas. Me alegra, chicos. Listo. La segunda, realiza plan de pruebas de software. Las pruebas de software son el proceso por el cual se evalúa la funcionalidad de un programa o aplicación con el fin de identificar posibles errores y asegurar que la aplicación cumple los objetivos esperados. O sea, cumpla con los requerimientos que el cliente nos indicó. Antes de iniciar el proceso de prueba es importante realizar un plan o cronograma de pruebas en el cual se definen los objetivos de esas pruebas. Se establecen y coordinan estrategias de trabajo y se dicta un lineamiento adecuado para elaborar una planificación paso a paso de las actividades que van a realizar ustedes en esa prueba de software. Para revisar la presente guía, hay que revisar un componente formativo de las pruebas de software y profundizar con un material complementario. Realiza el plan de prueba de software teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Analizar los requerimientos del software, entonces con base en esos requerimientos del cliente, identifica las funcionalidades existentes, cuáles son las funcionalidades que tiene nuestro software, identifica las funcionalidades nuevas a probar, definir una estrategia y criterio para realizar las pruebas, identificar los entornos de trabajo requeridos, software y hardware, establecer metodologías, procedimientos, cronogramas y planificación de esas pruebas, como les expliqué anteriormente, entregar el diseño de los artefactos o instrumentos para llevar un registro de pruebas. Entonces ahí yo les mostré a ustedes esa plantilla donde se documentan las pruebas. Selecciona las posibles utilidades o herramientas para implementar las pruebas. Entonces, si ustedes tienen unas herramientas de software o unas matrices donde van a implementar esas pruebas, lo pueden acá indicar. Identificar riesgos y contingencias. Se deben seguir normas de presentación. Debe tener portada, introducción y conclusión. Entonces, ¿qué vamos a entregar? En PDF el plan de pruebas de software, mínimo 4 hojas. ¿Listo? Entonces, hasta aquí es las evidencias que ustedes deben realizar para esta semana. Ah, perdón. Y diseñar casos y definir el ambiente de prueba de software. Va hasta aquí. Qué pena, chicos, hasta aquí. Entonces, aquí vamos a encontrar qué es un plan de software. Entonces aquí es un documento que describe los pasos a llevar a cabo y el enfoque de las pruebas en un proyecto de desarrollo de software. El objetivo es garantizar la calidad y el rendimiento del software antes de su lanzamiento. Entonces aquí pues vamos a realizar ese plan de pruebas del software antes de entregar el software. Establecer objetivos y metas específicas, proporcionar una estructura para las actividades de testing o de prueba. Entonces, ¿cuáles se realizarán? ¿Cómo se van a realizar? ¿Quién será el responsable de realizar esas pruebas de software? Determinar los criterios de aceptación de cada prueba, facilitando la evaluación objetiva en vista a determinar si el software es apto para su lanzamiento. Entonces, ¿cómo se realiza un plan de prueba de software? Comprender los objetivos del plan de prueba de software, determinar qué nuevas funcionalidades se desean testear, definir las estrategias de pruebas de software. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de software. Definir los criterios que vamos a aplicar a esas pruebas de software de inicio, aceptación, suspensión. Establecer los entornos de requeridos, estimar el requisito de personal,
hacer la elección de metodología que vamos a utilizar para esa prueba de software, definir la planificación de pruebas a través de matriz de responsabilidad de tareas, cronogramas, condiciones para el cumplimiento del cronograma, potenciales riesgos y plan de respuesta en bases en los requisitos establecidos. Entonces aquí pues con este plan ustedes pues aquí tienen para que realicen estas tres evidencias. ¿Listo? Entonces hasta acá. Diseño de casos y define el ambiente de prueba de software según el proyecto. ¿Listo, chicos? Hasta ahí. ¿Cómo vamos? Profe, ¿ese es en grupo? Sí, señora. Sí, Gracias. señora. Este es el que me faltó. Ya se los agrego acá. Entonces, diseña casos. Aquí dice que en esta etapa se deben diseñar los casos de prueba de solución de software y se debe definir el entorno en el que se van a ejecutar. Claro está que se pueden diseñar los casos de prueba y probarlos en varios entornos para obtener unas pruebas más completas. Entonces, si nosotros tenemos el software que va a correr en diferentes entornos, en móvil, en tablet, en computador, entonces vamos a correrlo en todos los entornos para probar que funcionen correctamente. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar mayor número de errores con la mínima cantidad de esfuerzo y tiempo posible. A medida que vamos realizando, vamos aplicando esas pruebas de software. Revisar el componente formativo, pruebas de software y material complementario. Diseñe los formatos o artefactos de esos casos de prueba de la solución de software, teniendo en cuenta la siguiente estructura: nombre del proyecto, nombre del caso, fecha de revisión, descripción del caso de prueba, ambiente o entorno de prueba, herramienta utilizada, autor del caso de prueba, entonces nombre del encargado de realizar ese caso de prueba, número de caso, entonces aquí pues van a colocar de manera consecutiva el caso de prueba, salida esperada, resultado esperado de los dos requerimientos, la salida obtenida realmente, los resultados, ese resultado si fue aprobado, si está en seguimiento o fue rechazado. El seguimiento, entonces el código, la acción donde el resultado no fue esperado, sí se encontró, entonces se hace un seguimiento. La severidad, el grado de la falla de alto, medio, bajo, si se encontró, entonces aquí pues hay que colocar esa métrica en el caso para medir la severidad. Si esa falla que ustedes encontraron la consideran alta, media o baja. La evidencia, soporte de que los resultados son correctos, pues aquí van a ustedes a tener una evidencia documentada o captura de que esos resultados son correctos. Firma de aprobación, nombre y firma del analista que realizó la prueba. Entonces, ustedes van a realizar una tablita, una plantilla con estos campos para realizar ese diseño de ese caso, de los casos de prueba. Producto para entregar, formato en caso de prueba, lo pueden hacer en Excel, tamaño, extensión libre. Entonces, hasta aquí es lo que van a revisar las evidencias para esta semana. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen? Y para pasar ya al tema de etapa práctica. ¿Tienen preguntas, chicos? Instructora, de las evidencias, la primera es individual el taller y los otros dos son en grupo de proyecto. No, todas tres las pueden revisar en grupo de proyecto porque hay una pregunta del taller que es con base en el proyecto. Entonces las tres las pueden realizar en grupo de proyecto. Y la última es solo el formato y ya, o sea, El formato, sí, señor. La con los plantilla que nombres van a del diseñar. grupo ya. Sí, señor. Y el nombre del proyecto, ¿no? Que no me están colocando. Por favor, el nombre completo, ¿listo?
Listo. Nombre completo de ustedes porque me colocan el segundo nombre y el segundo apellido y me pueden a buscarlos por todas partes. Entonces, por favor, nombre completo de los aprendices de los grupos de proyecto. Ahora les comparto, chicos, el reporte por WhatsApp y me confirman que siguen estando los mismos. ¿Listo? Si se agregó a alguien o eliminaron a alguien que de pronto ya no está, entonces me indican, ¿ok? Bueno, voy a buscar la presentación. ¿No hay más preguntas para presentarle lo de etapa práctica? No, señora. Listo. Vamos a presentarle solicitud etapa práctica. Ok. Bueno, estamos a puertas, ya casi, de empezar a... ¿Cuándo es que termina la etapa práctica de ustedes, chicos? El En 17 de agosto. junio. Termina el 17 de agosto. Ah, perdón, de agosto. La etapa lectiva termina el 17 de agosto, oye, ¿ok? La ejecución termina el 21 de junio, la fase de ejecución. Y con la evaluación y la etapa electiva termina el 17 de agosto. Para este día, 17 de agosto, ustedes cierran su etapa electiva, tienen que tener aprobado todas las competencias, tanto técnicas como transversales, para que puedan aprobar su etapa lectiva y pueden iniciar su etapa práctica. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan subiendo sus evidencias, poniéndose al día. Hola, Ana, buenas noches, dime. Tía manito levantada. Profe, una pregunta. Es que yo te envié a ti dice como un foro, pero dice como calificación. Entonces, no sé si es que se está pendiente o es, digamos, la calificación de todos los foros, porque ese no lo entendí muy bien y pues nunca me dejó participar. ¿Cómo es Ana, nos quedamos al final y miramos, por listo, favor. sí, señora. Gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces aquí, en el desarrollo de etapa práctica, como ustedes saben, ustedes deben realizar la etapa práctica una vez terminada la etapa lectiva. La etapa práctica, ¿qué duración debe tener? 6 meses. Ustedes realizan la etapa práctica durante 6 meses. Entonces, aquí hay una guía de alternativas de diferentes alternativas de etapa práctica, diferentes. Aquí no está contrato de aprendizaje, que es primer aprendizaje, sino aquí ustedes otras modalidades. Entonces, aquí dice que aprendices, si ustedes optan por una alternativa diferente al contrato de aprendizaje, deben revisar los requisitos exigidos para cada una de las alternativas planteadas. Revisar cuál es la alternativa que mejor se ajusta a sus necesidades y enviar la documentación a este correo. Una vez que ustedes tengan la documentación, van a enviarla a este correo. Ustedes no deben empezar nunca su etapa práctica sin la autorización de coordinación del SENA. A ustedes les debe llegar un correo cuando ustedes solicitan el inicio de etapa práctica en otras alternativas fuera de contrato de aprendizaje. Y si es por contrato de aprendizaje, debe aparecer en qué aprendizaje la fecha de inicio, debe haber una carta de inicio de etapa práctica y la reunión con la empresa por medio de qué aprendizaje, donde queda ya esa fecha de inicio de realizar etapa práctica. Entonces, ojo con esto, nunca realicen ustedes sin avisarle porque ustedes deben tener un instructor de seguimiento, en este caso soy yo, su instructora de seguimiento. Debemos realizar 3 reuniones durante los 6 meses y entregar las bitácoras que corresponden a un periodo por cada, esas bitácoras son por cada 15 días, son 12 bitácoras que ustedes tienen que entregar. Esas bitácoras deben estar firmadas por su jefe inmediato en la empresa y por el instructor de seguimiento, este caso por mí, y por el aprendiz. Si ustedes empiezan su etapa práctica, no avisan, terminaron la etapa práctica y no hubo seguimiento, no se les vale.
¿Listo? Entonces, para que los tengan en cuenta. Es de vital importancia tener claro que para empezar la etapa productiva debe haber cumplido con todos los resultados de aprendizaje. Aquí pues se da un tutorial, aquí hay un video para que ustedes revisen cuáles resultados tienen aprobados y cuáles no tienen aprobados. Tiempo de revisión y aprobación de cuando una vez que ustedes entreguen toda la documentación para que la aprueben en la etapa práctica son de 15 a 20 días. Si requiere ser afiliado por el SENA, recuerda que la documentación se recibe en los primeros días del mes. Por ejemplo, la empresa no les puede afiliar, no les puede pagar ARL. Ustedes hacen la solicitud del SENA los primeros días del mes para que sea el SENA el que les pague el ARL. Ustedes no pueden iniciar etapa práctica si no están protegidos por ARL. Dependiendo del calendario establecido por Dirección General, una vez se surta la afiliación, la coordinación académica se comunicará contigo a través del correo electrónico al teletranpractica@sena y así podrás empezar el proceso. La afiliación es de carácter obligatorio. Ningún aprendiz puede realizar etapa productiva sin estar afiliado a ARL. Aquí vamos a presentar las diferentes alternativas en las cuales ustedes pueden realizar su etapa práctica. Ustedes la pueden realizar por contrato vínculo formativo, que es la antigua pasantía. Entonces, para una entidad, una empresa que no es estatal, no es del gobierno, puede ser a una institución, apoyo a una ONG, una entidad sin ánimo de lucro, a una pyme, una empresa pequeña, a una empresa, apoyo a una unidad productiva familiar, entonces un familiar tiene una empresa, ustedes la pueden realizar con ese familiar. ¿Qué deben presentar ustedes? ¿Qué documento deben presentar? Deben presentar el formato de selección y modificación de alternativas. Entonces, ese documento está aquí. Entonces, aquí, formato de selección y modificación de alternativas. Es este. Entonces aquí, miren que está en la versión. Yo les estaré avisando que esté la última versión. Aquí la dejan pública, clasificada, seleccionada como está. Aquí, fecha de solicitud. Como estos documentos se demoran en realizarse, esta déjenla de último. Van a enviar mañana la documentación, entonces fecha de solicitud, colocan la fecha de mañana. Tipo de documento de identificación, entonces si es cédula, CC. Número de documento del aprendiz, nombre y apellido del aprendiz, teléfono, correo, dirección de residencia, departamento, ciudad. Aquí como es por primera vez, aprendiz en situación de discapacidad, entonces si el aprendiz tiene situación de discapacidad, coloca sí. Y si no, pues coloca no. Y sí, ¿cuál es la situación de discapacidad que tiene? Regional Cundinamarca, el SENA, código de nuestro centro de formación 9510. Aquí nuestro grupo, entonces ustedes van a colocar si es 311-8304 o 311-8561. Ahí colocan ustedes a qué ficha pertenece. Tecnólogo en ese desarrollo de software virtual. Aquí pues la jornada, aquí pues debería estar virtual, pero no está, entonces colocamos nocturna. Fecha de inicio del programa. Entonces, miremos en qué fecha inició el programa. Así lo tengo por aquí, el reporte de ustedes. Ya me toca abrirlo. No, este no es. Vamos a buscarlo por acá. Entonces, aquí está, fecha de inicio. Entonces, iniciaron el 18 de noviembre de 2024. Entonces, aquí va. Fecha de inicio. Fecha fin. Entonces, aquí está la fecha fin.
17 de febrero de 2027. Aquí van a seleccionar la alternativa, si van a seleccionar por primera vez o si ya ustedes seleccionaron y la van a modificar. O sea, aquí seleccionar por primera vez, entonces selección. Fecha de inicio de etapa práctica. Resulta que ustedes están realizando documentación y, por ejemplo, la van a entregar el 27. Entonces, recuerden que son 15 días para iniciar, ¿cierto? Para que ellos les den respuesta. Le vamos a darle aquí 2 semanas, 27, 2 semanas, 15. Te vamos a decir que nosotros vamos a iniciar, vamos a colocar fecha tentativa para iniciar el 11 de mayo de 2026. Entonces, 11 de mayo de 2026. Entonces aquí vamos a contar 6 meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Al 11 de noviembre de 2026. Entonces aquí ustedes van a colocar estas fechas tentativas, pero coordinación les va, cuando les envía un correo de vuelta, les va a decir fecha de inicio y fecha final. Y con ese correo que nos envían, es cuando nosotros vamos a organizar nuestra documentación para hacer el siguiente etapa práctica. Esta la colocamos nosotros para ver si coinciden y nos aprueban esta fecha. Pero debemos aplicar es la fecha que nos indican por correo. Aquí vamos a seleccionar si es por contrato de aprendizaje. Entonces aquí pues contrato de aprendizaje, práctica economía popular, grupo de investigación. Van a hacer un contrato vínculo formativo, asesoría pymes. Entonces aquí voy a colocar asesoría pymes. Porque yo estaba mirando esta por contrato vínculo formativo, asesoría pymes. ¿Listo? Entonces, esta es la que voy a seleccionar. O apoyo a institución estatal, proyecto productivo, vínculo laboral. Entonces, se están trabajando en la empresa y en la empresa le dan la oportunidad de que ustedes realicen etapa práctica en la empresa. Entonces, es vínculo laboral regular o práctica de economía popular campesina, si es a través de esta campesina. Entonces, aquí, pues, Profe, yo tengo una dependiendo de lo que pregunta. señora, Qué pena. Una dime. pregunta, digamos, ese formato, ¿cuánto tiempo antes de empezar la etapa práctica hay que enviarlo? Bueno, ustedes cuando inician su etapa práctica, ustedes terminan cuando fue que les dije la etapa lectiva, en agosto, ¿no? Sí, señora. El Aló. 17 de agosto. Entonces, nosotros tenemos que estarlo enviando para iniciar en agosto, 17 de agosto, estarlos enviando, ojalá a finales de julio, para tener la garantía de empezar apenas termine. No es Y obligatorio, tú otra puedes duda, empezar el 18, tú puedes empezar el 24, tú puedes empezar en septiembre, pero si quieres empezar apenas terminas, entonces lo enviamos los primeros días de agosto o a finales de julio. pero digamos una pregunta, si, no sé, yo encuentro una empresa que me patrocine antes de terminar la etapa lectiva, igual tengo que enviarlo antes de entrar, de empezar con esa empresa. Si la empresa te va a patrocinar es por contrato de aprendizaje, ¿cierto? Sí. Ujú. Entonces tú tienes que registrarte en contrato de aprendizaje. La empresa bueno, hacen todo el proceso de entrevista. La Ujú. empresa te dice, listo, tú fuiste seleccionada, vamos a trabajar de esta manera, virtual, presencial o de manera remota o las dos al mismo tiempo, unos días remoto y otros días presencial. Y empiezas tal día. Entonces ya te da la fecha de inicio. Tiene que ser después del 17 de agosto. Antes no. Tú no puedes realizar etapa práctica antes de terminar la etapa lectiva. Entonces, después del 17 Sí, de sí. agosto, entonces ya te dice, listo, entonces vas a iniciar
vas a iniciar el 24 de agosto o el 18 de agosto. Entonces, tú tienes que una semana antes o 15 días antes llamar a la empresa, decir, bueno, listo, ya estoy terminando mi etapa lectiva, validar, por favor, y verificar que tengan ustedes todas sus, que tengan aprobadas todas sus evidencias, porque para poder ustedes iniciar la productiva, tienen que tener aprobada la etapa lectiva. Si ustedes tienen un contrato de aprendizaje firmado con una empresa y no lograron ponerse al día con sus evidencias, ustedes son cancelados de la formación porque ustedes tienen un compromiso de estar al día. Ok. Los que están en contrato de aprendizaje, chicos, en contrato por aprendizaje, yo tengo que estar enviando un reporte de su estado de calificación, entrega de evidencias a la empresa. Entonces, ojo los que están en contrato de aprendizaje. Deben estar al día con las evidencias. Si no lo están, ponerse al día, porque debo entregar este reporte a la empresa, ¿ok? Igual lo entrego a la líder de contrato de aprendizaje, a Sandra Sánchez, la cual va a estar también haciendo vigilancia de que ustedes estén cumpliendo con su parte, porque pues algunas empresas a los aprendices les paga durante la etapa lectiva, sostenimiento para que estudien y con el compromiso que ustedes terminan su etapa lectiva, aprueban la etapa lectiva y inmediatamente tienen que empezar su etapa productiva. No pueden decir, no, lo que pasa es que me cambié de ciudad, ya no puedo ir, o no, ustedes adquieren un compromiso y tienen que cumplir. Si no cumplen, ustedes son sancionados y son cancelados y retirados de la formación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquellos que de pronto están por contrato de aprendizaje, miren el compromiso, pues, que tienen porque, pues, las empresas les están patrocinando a ustedes mientras ustedes están en su etapa lectiva. Si ustedes están registrados en qué aprendizaje y no desean continuar en qué aprendizaje, vieron que tiene otra posibilidad, tienen que inmediatamente avisarle a Sandra Sánchez de que ustedes van a retirarse. Ojo, se pueden retirar si no están en un proceso o no están contratados. Si ustedes están contratados, ya no se pueden retirar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Bueno, entonces aquí seguimos. Y aquí agrega la firma del nombre y firma del aprendiz y este es el documento que nos indica aquí para entregar. Ustedes van organizando la documentación y la tienen que entregar en este orden. Pues, va el formato de selección, después va el acuerdo de voluntades. Entonces aquí ustedes realizan este acuerdo de voluntades. Este es más larguito. Entonces aquí ustedes la van a empezar a diligenciar, que si ustedes van a hacer un contrato con una persona natural o una persona jurídica, una empresa, una entidad sin ánimo de lucro, o si con una unidad productiva familiar. Ustedes aquí seleccionan con qué tipo de empresa van a hacer la etapa productiva. Se celebra en la entidad donde se ejecutará la etapa productiva el aprendiz y el Servicio Nacional de Aprendizaje, se identificando en este documento de acuerdo con los términos y condiciones siguientes. Entonces aquí está donde se ejecuta la etapa productiva. Entonces aquí se colocan los datos del ente conformador, la empresa, nombre de la empresa, número del NIT y la dirección de la empresa. Aquí van los datos del aprendiz. Entonces aquí van, perdón, de la entidad. Teléfono de contacto, actividad económica, representante legal, documento de identidad, representante legal, nuevo documento, área donde el aprendiz va a realizar su etapa lectiva, su etapa práctica, nombre del jefe inmediato, correo del jefe inmediato y teléfono del jefe inmediato. Aquí sí van los datos del aprendiz. Aquí van todos los datos. Nombre del programa, entonces análisis de desarrollo de software, número de la ficha. Si es una población especial, pues ahí lo colocas. Aquí están todas las indicaciones.
fecha de inicio de la ejecución del contrato de ese vínculo, entonces en qué fecha ustedes tienen pues para ese inicio y la fecha de afiliación a ARL. Aquí van los datos del SENA que ya están registrados. Aquí están las condiciones de acuerdo. Recuerden que son 6 meses que tienen que realizar ustedes la etapa práctica. Aquí ustedes van a decir desde qué día tienen planeado iniciar hasta qué día van a hacer su etapa práctica. Si van a trabajar en casa, entonces ya son los acuerdos que ustedes tengan con ese empresario, con la empresa o con el jefe inmediato. Si va a ser en casa, si va a ser teletrabajo, si va a ser presencial, si va a ser remoto, si va a ser híbrida. Si la empresa les va a pagar, entonces aquí hay que identificar y escribir el valor en letras de lo que la empresa le va a pagar mensualmente y en cifra. Va también el mecanismo de pago en caso de que se aplique, se acuerdan entre las partes las siguientes formas para entregar el auxilio económico. Entonces, la forma en que le van a entregar ese auxilio económico. Aquí vamos las cláusulas. Bueno, aquí no hay nada que colocar. Cláusula segunda, el aprendiz, ¿dónde se desempeñará en el área de? Entonces, ¿dónde va a trabajar el aprendiz? En el área de tecnología, en el área de software, de desarrollo de software, bueno, ahí. ¿Dónde ejecutar la etapa productiva ubicada? La dirección de la empresa, dando cumplimiento a las condiciones generadas señaladas en el literal D y realizando las siguientes actividades. Ojo con esto, las actividades que ustedes realicen tienen que ser de AXO. Ustedes no pueden realizar otras actividades porque no se les aprueba la etapa práctica. Y tienen que relacionar a qué competencia pertenece esa actividad. Ya les comparto ahorita a ustedes el diseño curricular para que ahí vamos a encontrar las competencias. Yo tengo. Profe, una pregunta. Señor, Profe, dime. cuando nosotros terminemos la etapa lectiva, el Sí, SENA, por ejemplo, a nosotros nos puede dar alguna certificación, porque, por ejemplo, yo quiero continuar con la carrera, ¿sí me entiende? sí, Entonces, no sé sí. si el SENA nos da una certificación para que nosotros poder homologar todo lo que hemos visto, o Sí, toca claro, esperar que una vez que tú terminemos la etapa práctica. terminas, sí, una vez que tú terminas los 6 meses, las 3 reuniones y los formatos de seguimiento de la práctica, tú pasas una documentación que ya después les explico y solicitan la certificación. Eso dura entre 20 a 30 días el proceso de certificación y te generan esa certificación de tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Entonces, sí se te da esa certificación. Igual tú también puedes descargar de Sena Sofía que terminaste y realizaste, creo que ahí lo puedes descargar. Ah, ok, bueno, Por profe, ejemplo, gracias. en la empresa ustedes les van a hacer actividades de control de actividad de calidad de servicio del software. Digamos que lo van a contratar para testeadores. Entonces aquí ustedes van y buscan en este diseño curricular. Aquí buscan esta competencia, ¿qué resultados tiene? Tiene incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software, verificar la calidad del software y realizar actividades de mejora de la calidad del software. Y también tiene actividades, por ejemplo, diligenciar la documentación del proceso de aseguramiento de la calidad del software para el desarrollo. Entonces, digamos, ustedes van a hacer eso. Entonces,
esa es una actividad. Ustedes vienen y la colocan acá. Claro que yo la estoy copiando y ya de pronto su jefe inmediato le define la actividad, pero tiene que ser parecida a esto. Y tienen que definir a qué competencia pertenece esa actividad. Entonces, ¿a qué competencia tiene? Pues pertenece a la competencia de controlar la calidad de servicio de software. Pues esa la colocan acá. Ustedes van a hacer otra, vamos a decir otra. Digamos que van a hacer diseñar la solución de software. Entonces aquí, esta competencia tiene unos resultados: elaborar artefacto de diseño de software, estructurar el modelo de datos, determinar las características técnicas de la interfaz. Entonces ya ustedes lo vieron. Entonces aquí ustedes les van a poner a ustedes allá en sus actividades, por ejemplo, elaborar artefacto de diseño de software siguiendo prácticas de metodología, digamos. Es un ejemplo, ¿no? Pero ya eso ya es que con la empresa y con su jefe inmediato quien les va a decir qué actividades van a realizar. Y ustedes van a buscar esa actividad a qué competencia pertenece. Entonces vienen y seleccionan la competencia. Y se le ponen ahí a qué competencia pertenece. Por ejemplo, ustedes le dicen, ustedes se van a encargar de hacer la determinación de requerimientos. Digamos, determinación de requerimientos. ¿A qué competencia pertenece esa determinación de requerimientos? ¿Sí se acuerdan? Evaluar requisitos. Creo que es esto. Eso está acá. Entonces, aquí vamos a ver que vamos a encontrar plan de análisis, mostrar funcionalidades, desarrollar procesos de lógico, verificar modelos realizados. Entonces, aquí pertenece a esta competencia. Entonces, aquí ustedes la seleccionan y pegan aquí la competencia. Por ejemplo, ¿sí? La define. Entonces, yo tengo que verificar que esas actividades que la empresa les dijo que va a realizar sean actividades que pertenezcan al programa de análisis y desarrollo de software. Entonces, es importante definir muy bien las actividades, ¿ok? ¿Entendida esta parte, chicos? Es importante porque si no, no les aprueban, ¿ok? Cláusula tercera. Acuerdos con el aprendiz. Aquí están, lean muy bien todos los acuerdos, cumplir con las actividades. Entonces, lean los acuerdos, mantener estricta confidencialidad sobre la información de la empresa, sujetarse a las disposiciones administrativas, continuar dando cumplimiento al reglamento del aprendiz. Aquí ustedes, allá, siguen siendo aprendiz escena, tienen que seguir dando cumplimiento con el reglamento con el aprendizena, con su comportamiento, cumpliendo con las actividades que se le asignan, siendo respetuoso, mostrando los valores que tiene una aprendizena. Para efectos presente de contrato, asignar personas, realizar orientación y supervisión de la actividad del aprendiz, que se hace jefe inmediato, contar con espacio y suministros de elementos necesarios para el aprendiz, adelantar sus actividades. Entonces, la empresa está obligado es importante que la empresa
les hago una capacitación, tanto de el área en el que van a trabajar como de la empresa, que les suministre un espacio y unas herramientas para que ustedes desarrollen pues sus actividades de manera satisfactoria, realizar la inducción, cumplir con responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo, participar en actividades de las visitas o sesiones de seguimiento gestionadas por el aprendiz y con el instructor de seguimiento. Entonces, en las 3 reuniones debe asistir esa persona, tu jefe inmediato, quien te está realizando el seguimiento en la empresa. Retroentregar y firmar los formatos de bitácoras. Al finalizar la ejecución de la productiva, participar en la visita o sesión de evaluación realizada con el aprendiz, el instrumento de seguimiento, actividad productiva, con el objetivo de realizar la evaluación de este y comunicar sus reconocimientos y oportunidades de mejora. Certificar la ejecución del contrato de vínculo formativo previo aval a la verificación de su cabal cumplimiento. Uno de los requisitos para que ustedes se puedan certificar es que la empresa, al finalizar su etapa práctica, les dé un certificado de que ustedes realizaron su etapa práctica en la empresa de manera satisfactoria, con la fecha de inicio y fecha final que lo realizaron. Y el nombre de ustedes bien escrito con su documento. Listo. Bueno, aquí ustedes deben leer todo esto, que es importante que lo lean. Aquí, en cuanto a quién será la persona, ten en cuenta que la afiliación de la administradora de riesgos laborales ARL debe llevarse a cabo por lo menos un día antes del inicio de la ejecución del contrato de vínculo formativo, lo que indica que la fecha definida en la primera cláusula del presente acuerdo de inicio de ejecución de las actividades debe ser posterior a la fecha de afiliación. Entonces, ustedes tienen que estar afiliados a la ARL. Cuando ya vayan a entrar a trabajar, ya tienen que ser afiliados. Aquí dice que por ende, se define como responsable de afiliación al administrador de riesgos laborales la entidad donde el aprendiz ejecuta la etapa productiva. Entonces, aquí, si la empresa no les puede pagar el ERL, entonces viene a ser el SENA. Ustedes le solicitan al SENA que se los pague y el SENA les paga el ERL. Y aquí van a colocar quién les va a pagar el ERL. ¿Dónde están ustedes registrados en la EPS? ¿Cuál es la EPS de ustedes? Si son beneficiarios o si son cotizantes del régimen contributivo o subsidiado. Y aquí está la fecha en que ustedes realizan el documento. Aquí viene el nombre de documento de identificación, firma el aprendiz, nombre de documento de identificación del representante legal de la empresa. Aquí una vez que yo revise que todo está bien, tanto las actividades como toda la información, entonces aquí va mi nombre, documento de identificación y mi firma. Aquí usted lo entrega sin esta firma, porque ya pues una vez que se entrega el paquete, la subdirectora del centro de formación, pues ella agrega su firma y el coordinador académico, que es Edgar Humberto Chacón, agrega su firma. Y aquí van mis datos, que soy la instructora de seguimiento. Entonces, esto es lo que deben realizar. Le voy a entregar este documento, pero le voy a dejar estas actividades como ejemplo. No es que son obligatorias, que son las que ustedes van a realizar. ¿Listo? Se las dejo como ejemplo. Y este formato también se los paso con la fecha inicial y fecha final. Listo. Entonces, esto es el acuerdo de voluntades. ¿Qué más tienen que entregar? El registro de la Cámara de Comercio de la empresa, documento legal que acredite la validez de la empresa o organización. Fotocopia del documento de identidad del representante legal de la empresa, certificado de afiliación a EPS de ustedes, de EPS o SISBEN, que diga que está activo, y certificado de afiliación a ARL. ¿Listo? Esos son los documentos que tienen que entregar para solicitar la aprobación de la etapa práctica.
Y también sería otra alternativa, es cuando la entidad es estatal, por ejemplo, una alcaldía, bueno, que sean empresas estatales. Son los mismos documentos, aquí va el formato de selección, pero aquí ya va el acto administrativo donde se incluye el tiempo de ejecución de la práctica, las actividades a realizar, el horario de ejecución de la práctica, aquellos acuerdos que se realicen entre la entidad y el aprendiz. El documento debe venir con el membrete de la entidad, debe enviar el archivo al instructor de seguimiento para que revise si las actividades están acorde con el programa de formación. Entonces, si yo estoy de acuerdo, agrego mi firma con el visto bueno y ya dándole pues seguimiento a este documento. Certificación de afiliación a EPS o ASIS-B, certificado de ARL. Es cuando es con una entidad estatal. Si es un vínculo laboral, si ustedes trabajan en la empresa y van a realizar su práctica en AXO, en actividades de AXO, van a agregar el formato de selección, el de Excel, el contrato laboral. Si ustedes realizan en su contrato, dice que realizan funciones de AXO, el contrato debe detallar las actividades que el aprendiz realizará durante la etapa práctica. Si el contrato no las especifica, la entidad debe proporcionar un acta con membrete donde diga el tiempo de ejecución de la etapa práctica y las actividades que va a realizar y el horario en que va a trabajar la etapa práctica. El documento debe ser enviado al instructor de seguimiento, reviso las actividades, si estoy de acuerdo, pues firmo con el visto bueno. Agrega el certificado de afiliación a EPS, si ven está activo el certificado de ARL. ¿Alguno de ustedes está trabajando y también la participación en proyecto productivo? Entonces aquí están los formatos también de selección, el PDF con el pantallazo de autorización de la alternativa, entonces hay que presentar el proyecto, hay que, cuando se hagan las reuniones para que cuando abran aquí las convocatorias para que ustedes entreguen el proyecto, pues asistir y entregar la documentación. ¿Alguno de ustedes está realizando en su trabajo funciones de AXO? ¿Está haciendo programación o es tester o análisis de requerimientos o codificación de software? ¿No? Bueno, si alguien estuviera trabajando y fuera contratado en la empresa realizando funciones de AXO, ustedes pueden empezar pasarla 3 meses antes de terminar la etapa lectiva. Ustedes para eso deben estar al día 17 de agosto, 17 de julio, 17 de junio, 17 de mayo. O sea, para iniciar el 17 de mayo. Pero la condición es que ustedes deben estar al día en sus evidencias y seguir al día en sus evidencias. Entonces, ustedes serían para que iniciaran el 18 de mayo, 3 meses antes de terminar la etapa lectiva. Eso se llama en alternancia. Entonces, hacen la etapa productiva 3 meses antes de terminar la etapa lectiva y la siguen realizando 3 meses después de terminar la etapa lectiva en etapa productiva. Entonces, solamente si están realizando funciones de AXO en su trabajo y si están al día en las evidencias y su compromiso es seguir al día en las evidencias. Entonces, esas son todas las alternativas que ustedes tienen para realizar su etapa práctica. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Ok, yo No, les señora. comparto, les voy a compartir esta guía, los formatos y el diseño curricular. ¿Listo? Para que también lo tengan. Y vayan mirando, revisando. Vamos a realizar unas reuniones con los líderes de etapa productiva
para que sean ellos pues que les expliquen, pero bueno, ya ustedes tienen esta parte adelantadita, ya van a tener de pronto preguntas más específicas, ir revisando ustedes en qué pueden realizar su trabajo productiva, no lo dejen para el final, pueden ir haciendo ese proceso. ¿Listo, chicos? Ok, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces, nos vemos dentro de 8 días, el 29, chicos. Próxima sesión. Por favor, ponerse al día en las evidencias, subirlas. Si suben evidencias, por favor, me pasan la lista para tener pues todas las calificaciones actualizadas. Gracias, Gerson. Gracias por tus aplausos. Ok, chicos, feliz noche para todos.